Bienvenidos al culto del domingo de 3 de mayo. Que el Señor nos siga hablando en este día y nos siga dirigiendo y podamos juntos escuchar la voz de Dios. Amén. Vamos a poner este culto delante del Señor. Señor, te damos las gracias porque podemos darte culto devocional en espíritu y en verdad en este día. Señor, que podamos escuchar tu voz, que tú nos llenes con tu espíritu, que podamos proclamar tu nombre sobre todas las cosas, Señor, y que tú bendigas la alabanza, la predicación y todo lo que vayamos a hacer en el día de hoy. Señor, que tu reino se establezca y lleno del espíritu podamos escuchar tu voz. Quebramos el poder de la oscuridad en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a pasar a la alabanza. En esta semana daba gracias a Dios porque vemos que Dios ha guardado a su pueblo y gracias a Dios en la iglesia no ha habido ninguna baja y todo ha ido conforme a la voluntad de Dios. Amén. Muy bien, vamos a ir a Romanos 8 del 31 al 39. Romanos 8 del 31 al 39 y el título del mensaje es Más que vencedores. Y dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes, en que todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte,
ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra en este día. Nadie nos puede separar del amor de Dios. Estamos en el hueco de las manos de Dios. Amén. Ahora, los que estamos en Cristo Jesús, no hay nada ni nadie que nos puede separar del amor de Dios. Esa tiene que ser nuestra conclusión en este día. Tenemos que ver que estamos enfrente de tres épocas en esta hora. Tenemos que ver que las iglesias están cerrando sus puertas. ¿Cuál es la primera época que tenemos que ver? Es la época de las crisis de las iglesias. En Mateo 16, del 13 al 20, el mismo Señor Jesucristo le preguntó a los discípulos antes de ser crucificado, ¿quién dice la gente que soy yo? Uno decía que era Juan el Bautista, otro decía que era Elías, Jeremías o alguno de los profetas. ¿Qué significa esto? Que las iglesias están llenas muchas veces del legalismo, del humanismo, de la religiosidad o del misticismo insano. Y debemos de aferrarnos solamente a Cristo y nada más. Porque estas cuatro cosas están en las iglesias. Hay iglesias de que habla solo de justicia. ¿Eso qué es? Juan el Bautista, solamente de la obra social. Juan el Bautista. Eso es una parte del Evangelio, pero no es el Evangelio. Otros hablan también de Jeremías. Hay los sentimientos, el humanismo, estar siempre llorando. Está bien todo eso, pero eso no es realmente la esencia que es Cristo. Otros están enfocados como Elías, ¿no? Enfocados solo en la sanidad. Ay, si no hay sanidad, siempre enfocado en la sanidad. Está bien y debe de haber sanidad, pero no es la esencia del Evangelio. Y otro está, como dice aquí, otro profeta más, sino habla de una religión. Las iglesias viven muchas veces una religión. Todo esto no es la esencia del Evangelio. Amén. Es una parte de Cristo, pero no es Cristo. Y os bendigo en el nombre de Jesucristo para que salgamos de estas cuatro cosas. Tenemos que parar esto con la palabra de Dios y también con la oración. La segunda época que quiero hablar con vosotros hoy es la época de Nefelim. Vemos que se están levantando grandes herejías hoy en día porque el Evangelio no se está dando muchas veces como se tiene que dar. Por eso se levantan grandes herejías. Y se está levantando también una gran confusión, como dice en Génesis 6:5. También la tercera época es una época de gran confusión religiosa. Las iglesias están teniendo malos entendidos con el Evangelio. A la gente no se le está dando el Evangelio, no sabe muy bien el Evangelio. La gente tiene su raíz y su grabado en su mente cosas del mundo más que del Evangelio. Por eso no va a funcionar. Por eso nuestro grabado, nuestra raíz, nuestra naturaleza tiene que ser del Evangelio. Ahora, ¿cuál es la raíz? La raíz de la gente del mundo es el yo, centrado en el yo, como en Génesis 3:5. Yo. Y cuidado muchas veces con la música, de que se habla más de la persona que canta que realmente de Cristo. ¿Qué dice Génesis 3:5? Serán como Dios. También centrado en lo material, en la cultura que estamos viviendo, como dice la gente del mundo, yo hasta que no vea, no creo. Eso está hablando de Génesis 6:5. Y qué deciros también, centrado en las personas en el éxito sin Dios, Génesis 11 del 1 al 8. Por eso es importante ver de que tenemos que ver cómo está el mundo hoy en día. Pero tenemos que ver que es la misma raíz hoy en día. Esto sigue aconteciendo hoy en día. El resultado de hoy en día, ¿qué es? Que la naturaleza de las personas que no tienen a Cristo es ese yo, buscando siempre lo material y buscando el éxito sin Dios. ¿Y qué viene de ese resultado cuando uno busca esto? Vienen problemas espirituales y graves, como enfermedades mentales y para el futuro, pero lo peor será las adicciones. Yo lo veo muy claro hoy en día de que lo peor que hay para el futuro va a ser esas adicciones de las personas que están
todo el rato jugando en los juegos. No es malo jugar, pero va a haber muchos problemas con esas adicciones en los juegos. Por eso debemos hoy escuchar la voz de Dios. En este domingo debemos de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Mucha gente me pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es el evangelismo, es la misión, es levantar la próxima generación. Eso agrada al corazón de Dios. Recuerda que en el pasaje de hoy, de Romanos 8, nos dice que nadie nos puede quitarnos de las manos de Dios. En Romanos 8:34 dice, ¿quién podrá o quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí. Más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios Padre, el que también intercede y ruega por nosotros. Aquí afirma que Cristo está a la diestra de Dios, a la derecha de Dios y también intercede por nosotros. En Romanos 8:26 dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos que no se puede expresar con palabras. Pero tenemos que ver que los dos es uno, que Dios es Espíritu. Romanos 8, del 35 al 39, vemos que la salvación es segura. Si no hemos recibido la salvación es segura. Nadie nos separará de su amor. Su muerte a nuestro favor es la prueba del amor de Dios. En Romanos 8, del 35 al 36, ¿quién nos separará o quién podrá separarnos del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Sufrimiento? ¿Angustia? ¿Dificultades? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? ¿Amenaza de muerte? Como está escrito, por causa tuya somos puestos cada día a muerte. Por causa de Cristo, como decía el domingo, el mensaje nos van a odiar. Satanás nos ataca con toda clase de sufrimiento y calamidades, pero todos estos ataques tenemos que ver que son beneficios para nosotros. ¿Por qué? Porque en Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios hace todas las cosas que surgen, cooperan para el bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Así que todas las cosas que nos pasan es para bien. Dios lo permite. Así que somos más que vencedores en todas nuestras aflicciones y calamidades. Como dice Romanos 8:37, por medio de aquel que es Cristo, que nos amó. En primera de Juan 4:4 dice que mayor es aquel que está con nosotros, en nosotros, que en el mundo. Romanos 8:38-39 dice, estoy convencido de que nada nos podrá separar del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principado, ni presente, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni los demonios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios, de que nadie nos puede separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. Su amor nos protege de cualquier oscuridad, de cualquier cosa. Somos vencedores de aquel que nos amó. ¿Y quién es aquel que nos amó? Cristo Jesús. Ese amor está en Cristo y ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Romanos 5:5. Dios llenó nuestros corazones de su amor por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos dio. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que podamos seguir demostrando a este mundo el amor de Dios. 3 cosas que tenemos que ver este domingo para ser vencedores. Primero, tenemos que ver la razón del evangelismo. Debemos de compartir a Cristo. Si el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones, tenemos que demostrar ese amor de Dios, ese amor ágape a este mundo que tanto necesita el amor de Dios. Ahora, ¿por qué tenemos que evangelizar? Porque es el deseo de Dios. Porque seamos los únicos, que no lo somos, que agradamos el corazón de Dios, tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que deshacernos de los motivos que hay en nuestra vida que no es el Evangelio. Hay tantos motivos que no es el Evangelio que no nos funciona por eso. En Juan 3, del 1 al 16, ¿qué significa este pasaje? Habla de Nicodemo, habla de ese
de ese Nicodemo que no se era un religioso, también era una persona intelectual, lo sabía muy bien el Antiguo Testamento, pero no era una persona que se había convertido a Cristo. Ahora, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿O quién necesita nacer de nuevo? Todos necesitamos nacer de nuevo. Nacemos la primera vez físicamente, pero necesitamos nacer espiritualmente para la salvación. Necesitamos nacer del Espíritu y de la palabra de Dios para salvarnos. En Juan 3:16, que es el núcleo de la Biblia, ¿qué nos dice? Porque tanto amó Dios al mundo, sino el Señor le ama a usted como me ama a mí, ama al ser humano, no el pecado, pero sí al ser humano. Dice que dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en él crea en él, tenga fe en Jesucristo, no se pierda. ¿No se pierda dónde? En el infierno, sino que tenga vida eterna. ¿Dónde? La vida eterna en el cielo. Esta es la profundidad del amor de Dios por nosotros, que envió a su Hijo a morir por nosotros. Amén. La gente no entiende muchas veces el Evangelio porque no sabe cuál es el problema fundamental del ser humano, que nos habla en Génesis 3, de 1 a 6. El ser humano está separado de Dios. Por eso no le funciona. Ese es el problema del ser humano. Está separado de Dios. Hay que explicar bien el Evangelio. La gente está en esta condición sin Cristo. ¿Cómo están las personas hoy en día? Dice la Biblia que está muerta espiritualmente y controlada por Satanás. Están atados por la idolatría. Adoran cualquier cosa antes que a Dios. Vemos en las noticias que se habla de tantas cosas que está bien, pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué no se habla de Cristo? La gente está mal enfocada. ¿Por qué? Porque está separada de Dios. ¿Y qué va a surgir todo esto? Le van a venir problemas de ansiedad, de depresión, de problemas mentales. Y como no pueden solucionar su problema, tienen sufrimiento por enfermedades incurables sin saber el origen. En España hay 3.000 enfermedades raras. ¿No serán espirituales? Luego uno se muere y luego viene el juicio. Pero ahí no acaba la cosa. También las personas ignoran el problema de la herencia de maldición que se transmite a sus hijos. Sino Satanás sigue destruyendo familias de generación en generación. Por eso la respuesta de las personas es Cristo. ¿Por qué? Porque sus pensamientos y su corazón están hacia el mal, están fuera de las cosas de Dios. Cristo es la única respuesta. Amén. La evidencia de la respuesta es Cristo. Solo Cristo salva. Por eso tenemos que coger la palabra de solo. Solo Jesucristo, solo el reino de Dios y solo la llenura del Espíritu Santo. Lo segundo es las personas que Dios utiliza. Dios utiliza a las personas que han cambiado su raíz por la raíz del Evangelio. Debemos de tirar nuestros motivos, que no es el Evangelio. Tenemos que poner las raíces de raíces nuevas en el Evangelio. Qué importante que tengamos siempre Cristo en primer lugar, que el reino de Dios se establezca en este mundo y que seamos llenos de la plenitud del Espíritu. Debemos de predicar el Evangelio sin motivo. ¿Qué acontecerá si nosotros predicamos el Evangelio sin motivos? Si no está hablando de nuestros motivos, sino que sean los motivos del Evangelio. Mateo 28:20. De una cosa podrá estar seguro, nos dice la palabra de Dios. ¿Qué seguridad tenemos? De que yo estoy con ustedes siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Dice, con nosotros. Emmanuel, en nosotros. Y así conoceremos lo que Dios nos da. Y veremos en el campo donde Dios tiene todo preparado. Veremos las evidencias de que Dios está junto con nosotros. También la bendición de Emmanuel. Isaías 7:14, dará a luz un hijo y le llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y estaremos en unidad, como Hechos 1:14. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, a la dedicación, a la constancia. ¿A qué? A la oración, a la palabra. Debemos de conocer lo que Dios nos da. Y haremos lo que nadie puede hacer. Y diremos lo que nadie dice. Y veremos lo que otros no ven. Dios nos mostrará el camino donde tenemos que ir. Iremos donde nadie va. Amén. Dios nos dará la sanidad. Por eso debemos de predicar el Evangelio, como dice en Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda la criatura. Ese es el plan de Dios, ese es el corazón de Dios.
Primera de Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar, en todo momento. ¿Por qué? Porque necesitamos la sanidad. Salmo 43:3, envía tu luz y tu verdad, que ella me guíe, su luz nos guía. Amén. Lo tercero es el método de Dios para nosotros. ¿Cuál es el método de Dios? La palabra, la oración, el evangelismo. ¿Cuál es el método que usó también la iglesia primitiva? Cristo, el reino de Dios, la llenura del Espíritu Santo en oración. Por esos 120 con un mismo corazón y un mismo sentir. Debemos de buscar la oración. Dice en Jeremías 33:3, que es el teléfono de Dios, clama a mí, llámame, pídeme a mí. ¿Y qué dice el Señor? Yo te responderé. Hasta que veamos la respuesta tenemos que clamar, tenemos que orar. Debemos de edificar con la palabra de Dios un altar y vendrá la respuesta. Cojan la palabra de hoy y edifiquen un altar con la palabra del púlpito. Es la obra que Dios nos dará que nadie puede parar. Debemos de tomar la palabra y levantar un altar al Señor, como hizo también Abraham. Amén. Debemos de disfrutar, experimentar cómo Dios hace su obra perfecta, como dice en el Salmo 32:6. Por eso todos santos, fieles, oren a Dios o invoquen a Dios en todo tiempo. ¿Para qué? Para que pueda ser hallado. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que seamos hombres y mujeres de oración. ¿Cuál es la conclusión en este domingo? No tenemos que perder la esencia del Evangelio nunca. ¿Cuál es la esencia? La esencia, Cristo. Delante de Dios debemos de predicar el Evangelio. Debemos de creer que Cristo hace todo y nos ayuda todo para bien. Todo lo que nos pasa es para bien. Romanos 8:28. Jesucristo es quien intercede por nosotros. Romanos 8:34. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro. Recuerden, somos vencedores. A pesar de la tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, virus, da igual, somos más que vencedores. Esa es nuestra seguridad cristiana, el amor de Dios. Ahora, más que vencedores, ¿cómo es el cristiano más que vencedor? Cojan la palabra, grábense la palabra, enraícen la palabra. También con la oración, con el evangelismo. Por eso en este pasaje reafirma el amor profundo de Dios por su pueblo. No importa lo que pase, ni donde estés, su amor nunca te dejará. El sufrimiento no te separa del amor de Dios, sino que te identifica con Él. Su amor es eterno. Y si me está escuchando, seguro que sí, como dice también la palabra de Dios, usted es muy importante para Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque lo identificamos contigo. Señor, tu amor nos cubre. Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Somos más que vencedores dentro de Cristo, de aquel que nos amó y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios y que las evidencias de tu Espíritu esté ahora en nuestra vida, ahora y siempre. Que el Señor os siga bendiciendo. Amén.